Rafael Poch és actualment professor de Relacions Internacionals a la UNED, però per la majoria de nosaltres és sobretot un referent pels seus coneixements de l'escenari internacional i particularment de l'Europa de l'Est i també de la Xina. Jo crec que podem destacar, perquè abans algú li comentava, els articles que durant tants anys ha publicat en diferents mitjans, particularment a La Vanguardia, mentre va ser primer corresponsal a la URSS, després a Rússia, això entre 1888 i 2002, després a la Xina, on va residir també entre 2002 i 2008. Però per veure aquesta conformació d'escenaris també va ser corresponsal a Berlín i abans i després de la caiguda del mur i després a París. De manera que podem dir que ha conegut de primera mà i no instantàniament, sinó amb temps suficient, escenaris que són de primera importància per entendre el món de l'actualitat. Dels seus coneixements, i jo diria que de la seva capacitat d'anàlisi, és resultat un seguit de llibres, i només citaré 4 en ordre, diguem-ne, cronològic. 3 preguntes sobre Rússia, de 2002, La gran transición, Rússia 1985-2002, de 2003, L'actualitat de Xina, de 2009, La quinta Alemanya, de 2013. Bé, i no m'allargo, i l'últim que tenim aquí, que és aquest que es diu La invasió d'Ucraïna, que és una recopilació de textos que ha anat confegint en els darrers 8 anys i que jo penso que poden ajudar-nos a donar-nos les claus del conflicte. Bé, no m'allargo més, ja ha estat una presentació potser més llarga de les que acostumo a fer, però insisteixo en la idea inicial, t'agraïm molt que estiguis amb nosaltres i t'escoltem. Em sembla que no he tingut temps de comentar-t'ho, habitualment les sessions les fem 50 minuts, una hora, amb un cert marge, y després pasarem al debat. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Son tantas cosas de las que se podría hablar, que es muy difícil, hemos de elegir algo, ¿no? Tenemos la cuestión de Ucrania, ese estado con dos identidades nacionales por un lado, luego la cuestión de Rusia, ¿no? Con sus problemas de seguridad exagerados, reales, ficticios, pero muy agudos, los complejos de Rusia, una potencia venido a menos, las enfermedades de Rusia, ¿no? Esa Weimar en Moscú, que digo yo a veces, ¿no? Eso que se ha forjado después del cierre en falso de la Guerra Fría y todos estos 30 años, ¿no? Y luego, además, el gran juego entre imperios, ¿no? Que es lo que está rodeando esta guerra de Ucrania, ¿no? Cada uno de estos temas da para muchísimo, ¿no? Entonces, yo por desgracia no me he podido preparar una intervención así, pues con cara y ulls, como se dice, ¿no? Por una cuestión así muy personal, muy de última hora, ¿no? Bueno, voy a improvisar un poco, voy a picotear aquí y allá un poco y a ver si luego con las preguntas podemos completar el cuadro, ¿no? Uno es un poco la situación militar que tenemos ahora, ¿no? La situación militar, si pudieras usar la primera imagen, la situación. Que parece que hay un cierto estancamiento, esto es de hace varios días, ¿no? Pero parece que hay un cierto estancamiento, ¿no? Militar, o sea, empezó aquello por allí, por aquí, por Kiev, o parece que no salió tan bien, ahora están... Bueno, se trata de disputar, aquí hay 60.000 soldados ucranianos, los mejores, los más aguerridos, digamos, y los están rodeando, ¿no? Entonces el plan ruso, que ya veremos si realmente se llega a realizar, es aniquilarlos, o sea, acabar con este cuerpo de ejército aquí, ¿no? Y estamos esperando esta gran batalla del Donbass, ¿no? El Donbass es esto, ¿no? Es
han avanzado por aquí, está Mariupol, ¿no? Se han hecho con todo esto, pero la gran cuestión está aquí, ¿no? Entonces, es lo que se dice y lo que todo el mundo está esperando, la gran batalla del Donbass. Entonces, mientras eso no se decida, pues parece que nadie está interesado en negociaciones, ¿verdad? Y eso es manifiesto, ¿no? Los rusos, por ejemplo, dicen, cuando formulan sus objetivos, ¿no? Hablan siguen siendo muy maximalistas, porque aquí la información que recibimos es que les está yendo muy mal a los rusos, pero los rusos, lo que dicen el Ministerio de Defensa ruso es que todo va por plano, que todo va bien, todo va según los planes, ¿no? Hay que decir que cuando empezó esta guerra, esta operación, yo tengo la sensación de que los dirigentes rusos, y Putin en concreto, no tenía un plan cerrado. Era una cosa, él dijo, actuaremos según las circunstancias, dijo, ¿no? En un momento dado, en una declaración de estas periféricas. Actuaremos según las circunstancias, ¿no? O sea, si encontramos tal reacción, tal nivel de resistencia militar, haremos unas cosas. Si por el contrario ocurren otras, haremos otras, ¿no? Yo creo que esperaban ellos que el ejército regular ucraniano se desmoronara, ¿no? Y que el gobierno de Kiev, ante la presencia de las fuerzas rusas ya a las puertas de la ciudad, huyera, ¿no? Yo creo y que en el este del país, bueno, si no le iban a recibir con flores, que por lo menos no iba a haber resistencia. Y yo personalmente creo que no hay mucha resistencia en el este de Ucrania. Me estoy refiriendo a resistencia popular, cuidado, porque militar sí que hay. Desde el principio estas regiones, ¿no? Que son las regiones, digamos, dudosas desde el punto de vista de la ideología del nuevo Estado ucraniano, porque Ucrania es un país, como he dicho antes, es un Estado con dos naciones, digamos, que alberga, simplificando mucho, dos identidades nacionales, ¿no? Al oeste es el Piamonte histórico del nacionalismo ucraniano, ¿no? Una gran parte del cual, tres oblasts, tres regiones, ni siquiera pertenecieron nunca al Imperio Ruso, ¿no? Se ingresaron en la URSS en el 40 con el pacto Molotov-Ribbentrop y después definitivamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pertenecieron a Polonia, al Imperio Austrohúngaro, y por tanto tenían otra mentalidad de religión greco-católica, es decir, el entrismo de los católicos en el cristianismo ortodoxo, ¿no? A través de los jesuitas, que llegó a esa fórmula tan extraña, es una obediencia papal, catolicismo, sí, pero con las formas ortodoxas. Bueno, todo eso configura una mentalidad completamente diferente a la del este de Ucrania, que es una zona mucho más rusificada, entre otras razones porque era rusa, era la nueva Rusia que llaman, ¿no? Conquistada en el 18 por Catalina y sus sucesores, Catalina la Grande, y con una mentalidad completamente diferente. Y aquí lo interesante para explicar todo este lío de Ucrania es que durante todos estos años, desde la independencia hasta hace poco, hasta el 2014, bueno, era un país que asumía esa bipolaridad, digamos, ¿no? O sea, unas veces ganaban las elecciones los del este, otras veces los del oeste, pero eran muy conscientes de que tenían que pactar entre ellos para que el país funcionara, digamos, funcionara mínimamente, porque era un país tremendo, ¿no? Con unos niveles de corrupción increíbles. Pero bueno, desde el punto de vista democrático había cierta fluidez, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en el 2014, y allá luego hablaremos con más detalle, y empujados mucho por sus padrinos occidentales, los del oeste tomaron el poder en Kiev, digamos, ¿no? Y ahí se acabó ese pluralismo, no reconocieron el pluralismo del país. Somos Ucrania, y Ucrania significa ser como nosotros, con la ideología de Ucrania occidental, de Galicia y de todas estas zonas que he dicho antes que nunca fueron muy antirrusas, que nunca pertenecieron al Imperio Ruso, etcétera, etcétera. Y claro, acabar con eso era muy peligroso, ¿no? Era un poco una semilla de guerra civil, y efectivamente en 2014 comenzó una guerra civil. Ellos nunca lo han reconocido, pero una guerra civil como una catedral de grande, ¿no? O sea, con 15.000 muertos entre el 2014 y anteayer, digamos, ¿no? En esta zona sobre todo, ¿no?
como sabéis, Crimea se independizó en reacción al cambio de régimen en Kiev, que es cuando los del oeste toman el poder, ¿no? en Kiev, ¿no? Una forma medio camino entre la revolución popular y el golpe de Estado inducido desde el exterior, una cosa mixta, compleja, ¿no? Que no puedes descalificar con 4 frases, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió. Entonces, bueno, no sé por qué me he ido tan pero vamos, la situación actual militar es esta, ¿no? Esta. Estamos esperando la gran batalla del Donbass. Y en esta batalla, ¿qué puede pasar? Bueno, según los rusos, se comerán a los ucranianos. Los ucranianos creen que con las armas que están recibiendo, pues podrían aguantar e incluso vencer, ¿no? Los rusos siguen en sus 13, dicen que quieren la completa desmilitarización de Ucrania, ¿no? Quieren que se prohíba, o sea, un acuerdo en el que se quede claro que Ucrania no va a tener armas pesadas, ¿no? Que puedan amenazar a Rusia, y que dice textualmente este hombre, que es Sergei Karganov, que es un hombre, un intelectual orgánico del Kremlin, ¿no? Dice que en el máximo de territorio posible de Ucrania se configure un gobierno que no sea hostil a Rusia, ¿no? Lo cual es muy problemático, porque incluso en la mejor de las hipótesis de que la población, pues, tan castigada por esta guerra, asume esta desgracia con cristiana resignación y dice, bueno, con tal que acabe la guerra aguantamos lo que sea, pues una vez se crea un gobierno prorruso, ¿no? Por poca que sea la resistencia armada que haya, eso obliga a que ese régimen sea un régimen duro, dictatorial, y bueno, eso tiene un futuro muy negro para todos, incluido para Rusia. Pero bueno, eso ya lo veremos un poco si realmente las cosas van por allá, ¿no? Y este Karaganov dice, mientras no se aclare la situación militar, pues dice abiertamente, pues las negociaciones no llevarán a gran cosa, ¿no? Eso lo dicen con toda claridad, ¿no? Y los americanos, pues, que son parte de este conflicto, una parte fundamental, porque estamos no solo en una guerra entre Ucrania contra Rusia, sino estamos sobre todo en lo que dicen una proxy war, ¿no? entre Rusia y Occidente, con Ucrania como víctima propiciatoria, ¿no? Pues ellos suministran armas, dirigen militarmente mucho las cosas, ¿no? Los ojos y los oídos de esta guerra son de la OTAN, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Para poder lanzar un misil y dar justo en el punto de mando de tal unidad y cargarse a los 3 generales que están reunidos ahí y saben que están reunidos porque tienen interceptadas sus comunicaciones. Para eso necesitan mucha tecnología y la OTAN eso lo tiene, ¿no? Y hay aviones, escuchan y toda la parafernalia militar de la OTAN está al servicio de esta proxy war, ¿no? De esta guerra. Y bueno, lo que constatamos es que están suministrando armas y armas y armas, muchísimo dinero en armas, ¿no? Ya llevamos 3.200 millones de dólares solo los americanos, la Unión Europea más de 800, yo creo. Y claro, no hablan ni siquiera de diplomacia, ni de negociaciones, ¿no? No hay ninguna línea negociadora abierta, ¿no? Y esto ya lo dicen con toda claridad todos los fuentes autorizadas de Estados Unidos, ¿no? Dice el jefe de las tropas americanas en Europa, habla de el objetivo es una derrota militar de Rusia, romper la capacidad rusa de proyectar poder fuera de sus fronteras. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y también habla del restablecimiento de la soberanía ucraniana plena, incluido Crimea y el Donbass, o sea, una guerra hasta el final. Y la editorial del New York Times, ¿no? Que dice poner a Rusia de rodillas, ese es el objetivo de esta guerra, poner a Rusia de rodillas, ¿no? Y el secretario de Defensa americano, que estuvo ayer en Kiev, junto con el secretario de Estado, hizo declaraciones muy parecidas, ¿no? Y bueno, el ex jefe de la CIA, Panetta, ha dicho claramente, digámoslo abiertamente o no, esto es una proxy war, es una guerra
por país interpuesto, ¿no? Por tanto, bueno, y luego está la Hillary Clinton, ¿no? Que en aquella célebre entrevista hace cosa de 2 semanas dijo que lo ideal sería hacerles a los rusos lo mismo que les hicimos en Afganistán, ¿no? Sangrarlos, ¿no? Sangrarlos. Así que no hay propósito alguno de negociación, y puede que lo haya cuando se solucione esto, ¿no? A ver qué pasa aquí. Es muy importante lo que pasa en el plano militar. Borrell, ¿no? Nuestro jefe de la política exterior europea, pues es muy feo lo que dijo, porque esto un diplomático nunca lo puede decir, pero es verdad que las cosas se decidirán en el campo de batalla, ¿no? Respecto a la Unión Europea, bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Carece por completo de autonomía, es un subalterno de Estados Unidos, ¿no? Hay una peligrosísima posibilidad de locuras polacas. Los polacos están insistiendo ya hace tiempo en que se les deje hacer una operación terrestre, ¿no? Militar terrestre en Ucrania, es decir, que entren con sus fuerzas en Ucrania occidental, ¿no? Que por cierto gran parte de ella había pertenecido a Polonia, con lo cual hay temas allí muy sensibles, ¿no? Y bueno, aunque Biden y la OTAN han dicho en varias veces que bueno, que no queremos implicarnos directamente, bueno, la implicación indirecta es tan grande y tan fácil de que se vaya de las manos que la situación es sumamente peligrosa, ¿no? Y es peligrosa, y eso no hace falta recordarlo, eso es un dato que tenemos que tener todos en el centro de esta situación, porque se trata de tensiones militares entre potencias nucleares, ¿no? Hemos tenido incluso un intercambio de amenazas nucleares, ¿no? Biden fue el primero en enero, cuando antes de la invasión dijo que si Putin invade Ucrania se arriesga a una guerra nuclear, ¿no? Y luego Putin pues ha dicho varias veces que cuidado, que no intervenga la OTAN porque nosotros tenemos lo que tenemos, ¿no? Y cuidado. Y en un momento dado, después de que el ministro de Economía francés hablara de guerra económica contra Rusia y tal, él ordenó a sus fuerzas estratégicas, fue una declaración, no sé qué repercusiones prácticas tiene detrás, ordenó a sus fuerzas estratégicas ponerse en un estado de guardia especial, ¿no? O sea, los misiles atómicos preparados, ¿no? Eso, bueno, forma parte de la diplomacia nuclear, ¿no? Y claro, todo esto no tiene precedentes desde Cuba del 62, desde la crisis de los misiles, es de una peligrosidad extraordinaria, ¿no? Y a diferencia de entonces, aquella crisis que fue tan terrible, pues fue seguida luego en los años 70 y en los 80 con todo un rosario de acuerdos de desarme y de control de armamentos, que estos acuerdos han saltado uno detrás de otro desde el fin de la Guerra Fría, porque los americanos se han retirado de cada uno de ellos, ¿no? El último fue Trump en el 19, cuando se retiró del acuerdo INF sobre fuerzas nucleares intermedias, ¿no? Eso es gravísimo y es uno de los datos de los que luego hablaremos para enjuiciar un poco la histeria de Rusia en toda esta situación. Pero es sumamente peligroso. La Unión Europea, por tanto, como decía, no está siguiendo únicamente a Estados Unidos. Tenemos los dirigentes europeos de peor nivel desde el año 45, yo diría. Desastres, como Ursula von der Leyen, están enviando, los alemanes envían a Europa a los desechos de la política nacional, ¿no? Y esta señora realmente es un ejemplo, ¿no? Bueno, hay un autor que es bueno, que escribió un libro sobre Ucrania, el último libro sobre Ucrania, a partir que explica la crisis del 2014, no sé si hasta qué punto estáis familiarizados con todo eso, pero tendremos que hablar también, ¿no? Richard Sakwa, que dice textualmente: Europa se ha destruido en esta guerra, sobrevivirá entre constantes discursos de unidad, pero será una victoria entre las llamas y ruinas del proyecto de paz europeo. Entre tanto, ¿no? entre
estruendo de guerra, de llamas y ruinas, ¿no? Alemania se está convirtiendo en un nuevo gigante militar, ¿no? Y con sus 100.000 millones de euros de dotación, de nueva dotación, de incremento presupuestario para el Bundeswehr, para el ejército alemán, pues pasará de ser el 7º ejército del mundo al 3er ejército del mundo después de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Estados Unidos y China, cuidado, desde el punto de vista del presupuesto. Claro, esto es un cambio capital en Europa, ¿no? No sé qué pasará, cómo verán esto los franceses, ¿no? Cuando además los aviones que van a comprar los americanos con capacidad nuclear, esos F-35, no son franceses, que sería lo lógico desde el punto de vista del ejército europeo y de la futura soberanía militar europea, no, son Lockheed Martin, ¿no? son americanos, ¿no? Y China, bueno, China se mantiene entre dos aguas, ¿no? Pero desde luego sin ninguna intención de abandonar a Rusia, ¿no? De abandonar su relativo padrinazgo de Rusia, porque sabe que esta guerra puede ser un anticipo de otra mayor, ¿no? De otra mayor contra ella, y eso está claro, ¿no? Cuando hay una comentarista china que dijo hace poco una frase cuando los americanos se dirigían a Pekín diciéndoles únete a las sanciones contra Rusia, y China decía que no. Lo que le estaban diciendo a China, decía esta comentarista, es únete a la acción de acoso y derribo contra tu socio para que luego nos podamos meter contra ti con mayor holgura y menor peligro, ¿no? Eso está claro. Ellos tienen muy claro que los siguientes serán ellos y mientras tanto todas las tensiones en Asia están aumentando, ¿no? En Taiwán, donde la ambigüedad de Estados Unidos en el suministro de armas y apoyo político a un territorio que nadie reconoce como Estado, por lo menos la ONU no lo reconoce y Estados Unidos tampoco, según un acuerdo de los años 70, pues cada vez hay más ambigüedad alrededor de Taiwán, con visitas de personalidades, con entregas de armas, etcétera, etcétera. Se ha creado este famoso AUKUS, ¿no? Esa especie de OTAN del Pacífico, ¿no? Que implica Australia, Reino Unido, Estados Unidos, con Japón rondando por ahí, ¿no? Y mientras en Europa todo el mundo dice que esta historia de las zonas de influencia, que el peligro que Rusia dice experimentar por el hecho de que su estado vecino, Ucrania, pues sea sede de bases e infraestructuras militares de países adversarios, pues que esos son concepciones caducas, zonas de influencia, hemos superado ya esto, estamos en un mundo posmoderno en el que ya no... Pues claro, cuando los chinos consiguen que las Islas Salomón, tan maltratadas por las pruebas nucleares americanas, un verdadero holocausto el que hubo allá en los años 60, pues llegan a un acuerdo con los chinos, que no sé si incluye infraestructuras militares, aunque están a 2.000 millas de Australia, pues los australianos dicen, esto es casus belli, ¿no? O sea, por lo tanto, esto de las zonas de influencia se demuestra que no se lo creen, o sea, que siguen tan vigentes como siempre, ¿no? Y hay otras cosas colaterales también, la relación de Japón con Rusia, por ejemplo, ¿no? Problemática por la cuestión de las Islas Kuriles, esas islitas que hay encima de Hokkaido, ¿no? Con la última administración japonesa de Shinzo Abe, Rusia y Japón también habían hecho un esfuerzo de aproximamiento, ¿no? Pero por parte rusa el interés era claro, porque Rusia está cada vez más dependiente de China, que es una economía que es 10 veces mayor que la suya, y por tanto tiene sus recelos de que bueno, esa desproporción se traduzca en una subordinación, cosa para la cual Rusia no tiene ninguna vocación, ¿no? Y para compensar esa relación con China, pues los rusos ponen mucho cuidado en desarrollar las relaciones con Vietnam, con Japón, con Vietnam y con India, que son países medio adversarios. Adversarios en el contexto asiático no es lo mismo que en el contexto europeo, es mucho más sabio, mucho menos militar, mucho menos agresivo, ¿no? Pero son países, digamos, que tienen cierta tensión con China,
Rusia los cultiva, con India la relación es fuertísima en defensa, suministra todo el material militar, y con Japón también habían practicado este juego, ¿no? De abrirse más a una relación más fluida y tal, ¿no? Y lo que ha pasado con esta guerra es que precisamente pues, Japón, al sumarse a las sanciones occidentales, se ha roto todo lo que se había avanzado en los últimos años, ¿no? Saltando un poco a otro tema, todos nos preguntamos qué demonios pasa en Rusia, ¿no? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación desde el lado ruso, ¿no? Y claro, mucha gente joven ya no se acuerda. El otro día estuve pensando que para mí explicar lo que fue el fin de la Guerra Fría, ¿no? Es como si a mí me explicaran la Primera Guerra Mundial desde los años 50, ¿no? O sea, han pasado demasiados años, ¿no? Y la gente muchas veces a la que se lo explico no había nacido cuando acabó la Guerra Fría, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que hay que explicar otra vez muchas cosas, ¿no? Lo más significativo es recordar ese cierre en falso de la Guerra Fría, ¿no? Aquí podríamos hacer una digresión histórica, ¿no? Que practico a veces, y es la de esto de que la historia nos muestra que maltratar y humillar al vencido pues genera desastres, ¿no? Y esto pues lo hemos visto como contraejemplo en el Congreso de Viena, cuando la Francia derrotada fue integrada del orden europeo, ¿no? Y bueno, hubo un gran periodo de paz, ¿no? O sea, hubo la inteligencia de decir, bueno, la Francia napoleónica derrotada la integramos en el nuevo orden europeo y forma parte de la definición de reglas del nuevo orden, ¿no? En la Primera Guerra Mundial pues ocurrió lo contrario, ¿no? Maltrataron a Alemania de muchas maneras, ¿no? Con Versalles, ¿no? Eso llevó a Weimar, ¿no? A la República de Weimar y a la génesis del nazismo, ¿no? Lo mismo ocurrió con la Revolución Bolchevique. Si lo hubieran dejado sola, a lo mejor se habría saldado con una guerra civil rusa pues menos grave, ¿no? Más suavecilla, ¿no? Pero claro, con la intervención de angloamericanos por un lado, japoneses por el otro, alemanes por aquí, polacos por allá, aquello se convirtió en una carnicería tremenda, ¿no? Y de un barbarismo extraordinario. Y eso pues fomentó también, muchos dirigentes bolcheviques hicieron su escuela, ¿no? en ese medio, ¿no? Ese medio de destrucción, de barbarie y de violencia, ¿no? Y eso explica también mucho lo que fue la génesis del estalinismo, ¿verdad? ¿Por dónde iba yo? Así. Y bueno, luego llegó la Segunda Guerra Mundial y pareció que la lección esta de no maltratar al vencido se había aprendido, puesto que a Alemania, contra las tesis del secretario del Tesoro, creo que era Morgenthau, ¿no? que propugnaba una especie de Alemania agraria, ¿no? O sea, desmantelar por completo la industria para que no vuelva a ser una amenaza a la seguridad europea. Pues eso se descartó, se permitió pues, la reconstrucción de Alemania, hasta se le conmutó la deuda, cosa que los griegos luego recordaron con gran amargura hace poco, y apenas hubo desnazificación, no hubo, en fin, todo eso. Pues lo que nos llama mucho la atención en este contexto es el fin de la Guerra Fría, ¿no? Que fue una derrota, si hubieseis pulsado al mapa de Europa, que sube una que llama un mapa de Europa. Sí, ja no és el 2, no és la NATO? No, és un mapa de tota l'Europa. Són 4 o 5 mapes d'Europa. Bueno, en tot cas, el fin de la Guerra Fría, sí, exacto, fue una derrota sin tiros, ¿no? Fue una retirada imperial sin condiciones, ¿no? Que fue posible desde un discurso ruso para la concertación internacional, en línea con los retos de lo que ahora llamaríamos el antropoceno, ¿no? El discurso de Gorbachov, de la nueva civilización, ¿no? Superar la Guerra Fría, ¿no? Para podernos concentrar como humanidad en la resolución de los problemas
que tenemos planteados en este siglo, ¿no? Calentamiento global, pobreza, desigualdad social y territorial, proliferación de armas de destrucción masiva, sobrepoblación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquel proyecto de Gorbachov, ¿no? que se llamaba, no sé si algunos recordáis, la gran integración europea, ¿no? La Casa Común Europea, de Lisboa a Vladivostok, ¿no? Una casa común, pluralista, respetuosa de la diversidad interna del conjunto, o sea, todos formamos parte de un conjunto, pero al mismo tiempo ponemos en marcha una estructura de seguridad en el que se tienen en cuenta los intereses de todas las partes implicadas, se acaban con las líneas divisorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí, y eso era lo interesante, bueno, se sugería una apertura a la multipolaridad, ¿no? A un mundo en el que ya no son dos gángsters los que mandan, ¿no? Con sus misiles intercontinentales, sino, salido de la guerra mundial, sino algo más acorde con la correlación de fuerzas global que tenemos ya desde hace años, ¿no? Con todas esas potencias, lo que ahora llamamos BRICS, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el mundo tiene que ser una cosa multipolar, con diversos centros de poder en relación y en diálogo, ¿no? Y en relación diplomática. Uno de esos centros podía ser esta gran Europa, ¿no? Que no solo gorbacheviana, sino también golista, ¿no? De Lisboa a Vladivostok. El general hablaba creo que era de Lisboa a los Urales, me parece, o algo así, pero vamos, la idea era la misma, ¿no? Y todo eso se murió. Ese proyecto se murió, ¿no? Se murió, y en lugar de eso se abrió paso otra cosa mucho más autoritaria, mucho más a la medida del hegemonismo para las relaciones internacionales, que es lo que yo llamo Euroatlántida, ¿no? Euroatlántida, con una Europa ampliada, representada por la Unión Europea, una Unión Europea en expansión, subordinada a Estados Unidos, que impone uniformidad y una seguridad exclusiva a la medida del tutelaje de Estados Unidos. Es decir, necesariamente enfrentada a Rusia, porque si no hay enfrentamiento con Rusia, la OTAN deja de tener sentido y por tanto ahí se derrumba gran parte de la influencia de Estados Unidos en el continente. Cosa muy importante para la potencia general de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Estados Unidos, sin su control en política exterior y seguridad del continente europeo, seguiría siendo la mayor potencia, pero perdería muchísimo, ¿no? Esto es algo que está bien claro, y tengo un montón de declaraciones de personalidades americanas y de doctrinas que lo confirman, ¿no? Hemos de impedir por todos los medios que Europa se constituya en un eje autónomo de la política mundial, que por ejemplo en los años 80, 90 decía que logre, por ejemplo, discutir nuestra política en Oriente Medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Oriente Medio les preocupaba más entonces que lo que hoy es Eurasia, ¿no? Que es el nuevo terreno de disputa, ¿no? En fin, o sea que de la idea de Gorbachov de superar la Guerra Fría se pasó a la de Bush padre, de victoria occidental en la Guerra Fría, ¿no? Hay una cita de George Bush del año 90, dice: por la gracia de Dios América ganó la Guerra Fría. Hay quien dice que podemos dar la espalda al mundo, que no tenemos un papel especial que desempeñar, pero somos Estados Unidos de América, el líder de Occidente, que se ha convertido en el líder del mundo. Continuaremos liderando en apoyo de la libertad en todas partes, ¿no? O sea, un poco el hegemonismo unipolar, digamos, ¿no? Entonces, a ese cambio, o sea, que fracasara la gran integración europea de Gorbachov, de Lisboa a Vladivostok y todo ese fantástico proyecto, y que en lugar de eso viniera Euroatlántida, se llegó yo diría que por tres razones, ¿no? Una es pura y llanamente por el engaño y el no respeto a las promesas y los documentos firmados al fin de la Guerra Fría, ¿eh?
las promesas verbales, que hay muchísimas, aquí las tengo, las podríamos citar, y es espectacular, pero hay una historiadora, vamos, esto es que el que siguió aquello como periodista, como es mi caso, es obvio, ¿no? Las promesas eran clarísimas, verbales, los compromisos verbales de que no se iba a expandir la OTAN hacia el este, de que no se iba a aprovechar la retirada militar soviética de Europa para ocupar sus espacios y avanzar, ¿no? Eso se dijo por activa y por pasiva. Pero parece ser que la gente esto ya lo ha olvidado, ¿no? Entonces, bueno, los historiadores escriben libros, ¿no? Y rescatan los documentos de los archivos, declaraciones que eran más conocidas que la castaña, pero que ahora las tenemos en forma de libros. Esta historiadora americana, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, Elisa Setter o algo así. En fin, James Baker, secretario de Estado americano, ni el presidente ni yo tenemos la intención de sacar rédito unilateral de los acontecimientos, se refiere a la retirada soviética, a la disolución del Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera. Estados Unidos comprende que no solo es importante para la URSS, sino para otros países europeos que se garantice que si Estados Unidos mantiene su presencia en Alemania en el marco de la OTAN, la jurisdicción militar actual de la OTAN no se extenderá al este ni una pulgada más. Esto, ni una pulgada más, es el título del libro de esta historiadora americana. Ni una pulgada más. Otros políticos hicieron promesas y dieron garantías verbales a Gorbachev, pues François Mitterrand, presidente francés, el presidente Bush en persona, el canciller alemán Helmut Kohl, su ministro de Exteriores Hans-Dietrich Genscher, el director de la CIA Robert Gates, el secretario general de la OTAN Manfred Werner. Todas estas declaraciones se pueden encontrar, son fáciles, ¿no? de encontrar. Entonces estos dijeron, no te preocupes, Gorbachev, que no vamos a aprovecharnos de todo esto, ¿no? Bueno, simplemente le engañaron, ¿no? Le engañaron, ¿no? Y ¿por qué esto? Bueno, porque la prioridad de Estados Unidos era seguir presente, como he dicho antes, en el continente europeo para evitar la emergencia de un nuevo actor autónomo en el mundo. Era así de sencillo. Y los europeos, después de tantos años, de tantas décadas de vivir de renta en materia de seguridad y política internacional, de no tener prácticamente, excepto Francia, un poco, bueno, con De Gaulle mucho, pero ya después de Gaulle ya decayendo, pues como que habían perdido la noción de pensar en términos geopolíticos, ¿no? Alemania, ¿no? Que la creadora de la geopolítica, había perdido ya esta capacidad, ¿no? Y se dedicaban pues a aumentar el nivel de vida, a los 30 gloriosos, y bueno, pues estupendo, gastaban poco en defensa, con lo cual podían gastar más en bienestar, estupendo, ¿no? Pero claro, eso los Estados Unidos se ocupaban de todo lo demás. Y el tercer aspecto que fue también importante y que no podemos obviar para explicar por qué lo de Gorbachev fracasó y se impuso lo de Euroatlántida, fue la reacción a los espectáculos de la propia Rusia, ¿no? Golpes de Estado, agosto del 91, o sea, la perestroika fue algo extraordinario para la opinión pública occidental. Recordad cómo recibió la población de Milán a Gorbachev, un coche descapotable, millones de gente en la calle, aclamando. O sea, por fin había llegado al poder un hombre que expresaba el sentido común de la gente común, ¿no? Menos armas, más mantequilla, luchemos contra la pobreza, no guerra, ¿no? Estas verdades banales, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Pues apenas estaba esa euforia cuando en agosto del 91 la facción conservadora del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, da un golpe de Estado contra Gorbachev, fallido, como se sabe, pero claro, la URSS la imagen de la URSS ya no es la misma, ¿no? Y 4 meses después hay otro golpe de Estado, porque Yeltsin y otros 2 dirigentes soviéticos de repúblicas soviéticas, de Ucrania y de Bielorrusia, disuelven la URSS a iniciativa del ruso, simplemente, es así de crudo, para hacerse con el poder en el Kremlin. No había más cálculo que ese. O sea,
después del golpe de agosto, la URSS, el aparato central del gobierno de la URSS, que había estado muy implicado en el golpe, estaba, bueno, el jefe del KGB detenido, el jefe del Parlamento del Soviet Supremo detenido, el jefe del complejo militar industrial detenido, tal, estaban en calzoncillos, estaban, ¿no? Entonces, Rusia pues aprovechó, ¿no? Y empezó pues se quedó embajada, representación de extranjeros, empezó a ocupar espacios de la URSS, ¿no? Pero claro, en el Kremlin seguía viendo la bandera roja con la hoz y el martillo, y al lado la bandera tricolor de Rusia, de Yeltsin, ¿no? Y eso, para cualquiera que conozca Rusia, sabe que eso no puede funcionar, o uno o otro, ¿no? Entonces, efectivamente, duró 3 o 4 meses, ¿no? Disolvieron la URSS para hacerse con el poder, y a continuación llevaron a cabo, ya libres de ataduras ideológicas y de decorados comunistoides, el saqueo económico del patrimonio nacional y tal. Claro, la casta dirigente pues se llenó los bolsillos con todo eso y tal, era un poco la intención que había por debajo de todo, bajo toda esa operación, ¿no? Claro, todo esto eran espectáculos que desacreditaban mucho a Rusia. Ya no era la URSS de Gorbachev, ¿no? Una superpotencia mundial, no, era casi una potencia, una república bananera, ¿no? Era una cosa bien diferente, ¿no? Gorbachev y la URSS tenían credibilidad para encabezar un gran proyecto mundial, la gran integración europea, la Casa Común Europea, pero la Rusia de Yeltsin, bananizada, caricaturizada, pues no la tenía, ¿verdad? Así que eso fue el motivo por el cual se malogró y se cerró en falso esa Guerra Fría, ¿no? A partir de aquí tenemos toda la crónica de la ampliación de la OTAN hacia el este, ¿no? Y bueno, esta ampliación pues claro, se pudo hacer porque Rusia era muy débil y simplemente no se le tuvo en cuenta en absolutamente nada, ¿no? Cuando ellos decían, oiga, no queremos que entre en la OTAN, eso había unos acuerdos que llegamos al fin de la Guerra Fría, bueno, sí, pero esto no es contra ustedes, el discurso era así. Claro, mientras tanto en Chechenia 2000 guerrilleros ponían en jaque al ejército ruso, con lo cual el negociador ruso que iba a negociar con la OTAN, que llevaba detrás suyo, le veían como un señor que no tenía ninguna fuerza. Sí, tenía misiles, pero bueno, eso no los iban a utilizar, y además era una administración pro-occidental, ideológicamente Yeltsin, ¿no? Con la idea esa de integrar a Rusia en la civilización, es que era lo que decían, la mentalidad de esta gente era esa, esta gente como Karaganov, que hoy que hacen discursos belicistas y hemos de machacar a Ucrania, quedarnos la mitad y tal, acabar, poner patas arriba al orden europeo, etcétera, etcétera. En los años 90 eran occidentalistas que llamaban a que Rusia regresara a la civilización, porque consideraban que la Unión Soviética estaba fuera de la civilización. Era un ovni, ¿no? No tenía nada que ver con la historia nacional, sino con la maldad del comunismo, lo que fuera, ¿no? O cualquier tipo de explicación mítica. Y pues esta era la misma gente que entonces decía eso. Ese era el discurso, ¿no? El regreso a la civilización. En fin, esta OTAN se va ampliando, y aquí tengo una lista de personalidades occidentales de primera línea. George Kennan, ¿no? El gran ideólogo de la Guerra Fría, Jack Matlock, embajador en Moscú en 97, un hombre que realmente tiene un gran sentido común. Kissinger, ¿no? Criminal de guerra, pero también gran realista, ¿no? Robert Gates, director de la CIA, todos estos. Y el padre de la Ostpolitik alemana, Egon Bahr, ¿no? Todos estos hacen declaraciones, incluso el ex canciller alemán Helmut Schmidt, ¿no? Y muchísimos más hacen declaraciones diciendo que esto de la ampliación de la OTAN es una locura. Que esto es una locura, ¿no? Y Gorbachev me dijo en el 96 que están locos, porque Rusia no va a ser eternamente débil, algún día se recuperará, y por tanto esto tendrá consecuencias. Y dijo textualmente, es que no entienden a qué están contribuyendo con esta ampliación. Esto me lo dijo en el 96, ¿no? Estábamos todavía lejos de esta weimarización de
Moscú, ¿no? Este endurecimiento del régimen, ¿no? Que llega con Putin. Es interesante saber quién era este Putin. El otro día un tonto en La Vanguardia, no hay otra manera de escribirlo, escribía una página hablando de que Putin es un fascista, en fin, este tipo de discursos, hablan de los demonios de Dostoyevsky, o sea, están haciendo un discurso absolutamente. Putin llegó al poder precisamente porque Yeltsin, el Mobutu eslavo de pacotilla, los personajes no son blancos y negros, son grises muchas veces, y al final de su presidencia se dio cuenta de que dejaba una Rusia hecha unos zorros, ¿no? Y buscó un sucesor que pusiera orden, pero que pusiera un orden que no hiciera regresar al país al denostado comunismo, socialismo, ¿no? Y sobre todo que no cuestionara la privatización, porque todavía creían en la economía de mercado, ¿no? Es decir, que no se tocara la reconversión social de la casta dirigente y de la nueva burguesía, ¿no? Creada en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no? Y ese hombre fue Putin. ¿Por qué Putin? Bueno, porque respondía precisamente a estos caracteres. Era joven, era enérgico, era inteligente, venía del KGB, que aunque era un cuadro, esto se ha exagerado mucho, era un cuadro bajo, el KGB, un mero coronel, y no participaba no formaba parte de los servicios del cerebro del KGB, digamos, ¿no? Como la CIA, ¿no? La CIA tiene los machacas, los que van a hacer operaciones especiales y a matar gente en países, y luego tienen los que piensan, los cerebros, los ideólogos, Bueno, Putin no era un ideólogo, tampoco era un yo digo que era un guardia civil, ¿no? Y le pusieron a este guardia civil, lo pusieron como jefe para poner orden, ¿no? Pero este hombre era un liberal conservador, era un liberal, o sea, fíjate lo que decía en uno de sus primeros discursos con responsabilidad política en diciembre del 99. Vuelve a la idea esta de la civilización, ¿no? Integrar a Rusia en la civilización, entendiendo por civilización el modelo capitalista neoliberal occidental exclusivamente, ¿no? Estamos completando la primera fase de la transición de las reformas políticas y económicas. Pese a las dificultades y errores, o sea, hemos llegado a la senda en la que está el conjunto de la humanidad, ¿no? Solo esta vía ofrece una perspectiva real de crecimiento económico dinámico y de mejora del nivel de vida de la gente. No hay alternativa. Meses después, ya en el 2000, siendo presidente, dice: Rusia es parte de la cultura europea y no puedo imaginar a mi país al margen de Europa, o como solemos decir, separado del mundo civilizado. Ver la OTAN como un enemigo es destructivo para Rusia, ¿no? Pero mientras tanto, Putin empieza a poner orden. Retoma el control estatal de sus industrias estratégicas extractivas. Muchas de ellas estaban ya entradas por compañías americanas. Recordemos el caso ese del famoso Jodorkovsky con su empresa Rosneft, ¿no? Que no era más que eso, ¿no? Era sacar a un propietario privado y recuperar el control estatal de un recurso estratégico, ¿no? Que era el petróleo, ¿no? Disciplinando a los oligarcas y buscando una inclusión en Europa desde una posición más fortalecida, ¿no? O sea, ya no somos tan débiles y por tanto nos harán más caso en Europa, ¿no? Es entonces cuando llega el 11S de Estados Unidos, los atentados de Nueva York, ¿no? Y Putin es el primero que llama a Bush hijo, ofreciéndole toda la colaboración posible en Afganistán, en Asia Central, en la invasión de octubre de aquel otoño en Afganistán, que yo presencié precisamente, se hizo con plena colaboración rusa, ¿no? Yo recuerdo estar en un hotel de la frontera uzbeca y aquello estaba lleno de agentes de la CIA que hablaban uzbeco con acento de Oklahoma, ¿no? Unos tipos sí, muy curiosos, llenos de ordenadores y tal, y estaban esperando que la frontera se abriera para entrar allá y hacer lo suyo, ¿no? Les puso todas las facilidades de lo que llamaban la coalición, la Alianza del Norte en Afganistán. Estaba muy atravesada por el GRU, por la inteligencia militar rusa, ¿no? Por tanto,
la colaboración con Rusia era fundamental para manejar bien a la Alianza del Norte. La Alianza del Norte fueron los que lucharon contra los talibán, fueron una fuerza muy importante, ¿no? Y les dio todas facilidades para poner bases en Europa, en Asia Central, ¿no? En Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán. Esas tres repúblicas tuvieron bases americanas, ¿no? Incluso, hablando de Transcaucasia, Putin estaba abierto a un condominio, es decir, bueno, vamos a estar aquí, hay muchos recursos, pues vamos a compartirlos de una forma civilizada, ¿no? Pero todo esto se interpretó en Washington como debilidad y no tuvo ninguna consecuencia. O sea, la actitud hacia Rusia no cambió un ápice, ¿no? Al revés, empezó, conforme Rusia se fortalecía, cuando digo se fortalecía, supongo que sabéis que en los años 90 hubo un colapso demográfico en Rusia, ¿verdad? 500 000 de gente muertos anticipadamente, 3 o 4 años de esperanza de vida masculina caída, el nivel de vida por los suelos, a unos niveles que aquí provocaría, no sé qué provocaría, pero desde luego algo muy, muy serio, ya no pasó nada, ¿no? Pasaron muchas cosas, pero no hubo violencia. Todo esto se recuperó, ¿no? Y conforme Rusia se recuperaba, era más y más maltratada. Eso hay que recordarlo. La era euroatlántida, pues, se expandía con la absorción de países del este y de la ex-URSS, conduciendo al establecimiento de una nueva configuración mental en Rusia, ¿no? Porque hay un momento en que si a uno la novia le rechaza reiteradamente y le hace tantas perradas, ¿no? Al final, por despecho, ¿no? Pues dices, pues ahora ya no te quiero, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado en Rusia. El nuevo discurso neocon ruso es el de un amante despechado, ¿no? Un hombre que quería integrarse en la civilización, ¿no? La novia le deja y crea este tipo de... Claro, este rodillo de Euroatlántida en Europa absorbía países en la UE y en la OTAN, frecuentemente primero en la OTAN y luego en la UE, porque se presentaba la OTAN como la antesala de la UE, ¿no? Y eran países, por razones históricas más que comprensibles, muy resentidos contra Rusia, ¿no? Y que tenían mayor sintonía hacia Washington que hacia Bruselas, ¿no? Esto es la Europa esta de los bálticos y de Polonia, ferozmente antirrusia y tan peligrosa en las condiciones actuales, porque son los que, por ejemplo, hoy día están arrinconando el tímido discurso alemán de distensión histórico, ¿no? Con Willy Brandt no fue en absoluto tímido, fue una de las grandes cosas que ocurrieron en los años 70, pues están arrinconando eso y ya el que en Alemania se atreve a decir que, bueno, que quizá esto de la ampliación de la OTAN fue un error y se explica algo de lo que ha ocurrido luego, pues le acusan enseguida. No sé si seguís la prensa alemana, pero si veis lo que el papel del embajador de Ucrania en Alemania es realmente interesante de seguir, ¿no? Es realmente escandaloso. Por cómo se mete, cómo insulta al presidente alemán, al canciller, o sea, es algo desde el punto de vista diplomático incomprensible, ¿no? En fin, todo esto llevó a un pensamiento neocon en Rusia que va evolucionando hacia la derecha conforme aumenta el agravio y el rechazo a cualquier consolidación de Rusia, ¿verdad? Y es interesante este nuevo conservadurismo, porque yo creo que aquí en Occidente se interpreta bastante mal, no se ha seguido mucho. Y tengo que decir yo que en el último libro que escribí, Comprender la Rusia de Putin, era un aspecto que no toco, y que es un fallo del libro porque es fundamental, y no toco por la sencilla razón de que no había estado en Rusia en los últimos 20 años, y eso había ocurrido entonces, ¿no? Ahora me he documentado y comprendo que ese nuevo conservadurismo que muchas veces en Occidente se presenta como no, Putin quiere reconstruir la URSS, todo esto son
sandeces, ¿no? El nuevo conservadurismo es una fórmula alternativa tanto al pasado soviético como a aquel liberalismo ingenuo de los años 90, de integrarnos en la civilización, todos somos hermanos, etc., ¿no? Pero una cosa interesante de este pensamiento, y estoy hablando del pensamiento del grupo dirigente del Kremlin, o sea, es muy importante saber cómo tienen esta gente la cabeza puesta ahora para llegar a la barbaridad que han hecho en Ucrania, ¿no? Quieren incorporar a la nueva narrativa nacional conservadora aspectos de ambos periodos, tanto del soviético como del periodo de los años 90 liberal, para afirmar una continuidad histórica superadora de las rupturas revolucionarias características de la historia rusa, consideradas responsables de tantos desastres, estancamientos y debilidades de la nación, ¿no? Superar ese defecto es un ahínco que se busca, y afirmar una dinámica de modernización y cambio armónico, orgánico y asumible por toda la sociedad, ¿no? Es decir, lo nuevo debe construirse sobre el pasado y no rompiendo con él, Por eso se practica esa síntesis conservadora que tanto nos choca, de todo lo que es útil en la historia, en la historia nacional para la consolidación social y el desarrollo, ¿no? Símbolos soviéticos compatibles con el himno de la URSS es el himno de Rusia. En el ejército las banderas siguen siendo las mismas, ¿no? La estrella de 5 puntas. Todo eso es compatible con la canonización de Nicolás II, con el enorme papel y promoción de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? De cierta reivindicación de Stalin en lo que tiene las epopeyas de su periodo, ¿no? Condenando al mismo tiempo, y esto es lo que nos explica quizá aquí, sus crímenes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Putin en 2010 organiza un encuentro con el primer ministro polaco Donald Tusk en Katyn, ¿no? Para conmemorar aquella barbaridad, ¿no? Criticando, por ejemplo, el pacto Molotov-Ribbentrop, calificándolo de inmoral. La Iglesia, todo esto es compatible con que la Iglesia Ortodoxa califique a Stalin de monstruo, ¿no? Y es compatible ahora con la ilegalización de la principal ONG dedicada al estudio de los crímenes de stalinismo, Memorial, ¿no? Que era una organización bicéfala, en el sentido de que por un lado estudiaba los crímenes del stalinismo, ¿no? De una forma muy efectiva y hacía una gran labor, y por el otro defendía derechos humanos y derechos civiles básicos, ¿no? de la Rusia de ahora, ¿no? Claro, este segundo aspecto molestaba más, ¿no? Y la han ilegalizado. Yo siempre pensé, mientras Memorial siga siendo legal, todo esto que dicen de que Rusia es un país, vuelve a ser un país totalitario, es una tontería, eso, claro, ahora sí que podría llegar a evolucionar a un régimen muy duro, ¿no? Pero si llega a eso, ¿cómo lo llamaremos? Y ahora lo llamamos totalitario, ¿no? Es ridículo. En Rusia uno se puede manifestar, ¿no? Contra la guerra, lo detienen inmediatamente, lo llevan a la comisaría y le ponen 10.000 rublos de multa, ¿verdad? Hay una amenaza latente de 15 años de cárcel para no sé qué, que de momento no se ha utilizado, ¿no? Pero no es lo mismo que cogerlo y desaparecerlo o fusilarlo, como hizo Stalin en el 37 matando a 700.000, ¿no? O sea, hemos de guardar la mesura de las cosas, ¿no? En fin, hemos llegado a eso. Y como este orden liberal internacional no deja espacio a Rusia en Europa, y al mismo tiempo se está produciendo en el mundo el regreso, y digo regreso, no digo ascenso, de China a la posición de gran potencia. China siempre, un siempre histórico, fue la gran potencia de este mundo, ¿no? Aunque estaba en aquel rincón de Asia. El regreso de China a un gran papel, pues anuncia el fin del dominio mundial occidental, un fin histórico, que veremos cuánto dura, y esta guerra es interesante por eso, porque va a exponer la correlación de fuerzas global
vamos a ver qué hay de verdad en eso, ¿no? Pues por eso, como una cosa coincide con la otra, con la gran potencia china, se reformula el euroasianismo como concepto geoeconómico en Rusia, ¿verdad? El euroasianismo tiene una larga tradición en Rusia, empieza en los años finales del 19, luego siempre ha estado presente. No hay que confundirlo con el paneslavismo, ¿no? Ni con el discurso imperial, puramente imperial ruso, es otra cosa, que viene muy bien en el contexto de la teoría del dominio de la matriz continental euroasiática, que con sus corredores energéticos, de transporte, comerciales, con los nuevos instrumentos financieros que se están creando y las sanciones a las que se está sometiendo a Rusia y a China, están fomentando la creación de instrumentos alternativos. Si no puedo pagar vía SWIFT, tengo que inventarme otra cosa para que mi banco no se ahogue, ¿verdad? Y si no puedo tener las reservas de mi banco central en dólares porque me las secuestran los americanos, como han hecho con las reservas rusas, 300.000 millones, es muchísimo, ¿no? Pues entonces tengo que poner mis reservas en otra moneda o inventar nuevos. Y si el Internet y el Facebook y todo esto son instrumentos del hegemonismo, que cuando yo digo que la guerra de Ucrania está muy bien, que había que invadir Ucrania y tal, me censuran, y cuando digo que en Bucha se han cargado a 400, me apoyan, pues tengo que independizarme de eso también, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que está en marcha ahora, ¿no? Están creando nuevos instrumentos financieros, nuevos instrumentos monetarios, estructuras digitales independientes de los monopolios americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está llamado, y que quede claro que estoy hablando de esta mentalidad neocon rusa, ¿eh? No es que yo defienda esta tesis. Todo esto está llamado a tomar el relevo a los imperios marítimos occidentales, con la Unión Europea convertida, la Unión Europea, esa novia que nos maltrató, a la que estamos despechados ahora, convertida en una mera península de Eurasia, ¿no? Paralelamente hay otra cosa, que esto daría para otra conferencia, que es una división del mundo, no ya entre democracias y autocracias, como dice Biden, ¿no?, a propósito de la guerra de Ucrania, sino entre lo que podríamos llamar nacionalpatriotismo y globalismo cosmopolita, ¿verdad? Y aquí, si hablamos de un nuevo telón de acero, que antes estaba en el Elba y ahora pues parece que podría plantarse en el Dnieper, ¿no?, pues podemos preguntarnos si este telón de acero no es algo más que una división geográfica, es también algo transversal, ¿verdad? Hay en el aire esta idea de transversalidad, ¿no? Y esto lo vemos un poco en todos lados, lo vemos en Europa. Hungría y Polonia no tienen nada que ver con el liberalismo, en aspectos del Brexit, en el futuro gobierno de coalición Vox-PP en este país, ¿no? E incluso aspectos del procés, a lo mejor, ¿no? En Le Pen versus Macron en Francia, ¿no? Estamos ya en un 40 y tantos %, Y también, y sobre todo, en Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que me parece más importante, ¿no? Estados Unidos es un país que ha tenido un presidente Trump, que era una especie de ovni, ¿no? Y que tenía otra configuración mental, ¿no?, que Biden, ¿no? Y es muy posible que el próximo presidente de Estados Unidos sea otro Trump, ¿no? Un Trump o otro, ¿no? Con esa constelación, ¿no? La Fox News, que era la televisión más reaccionaria de Estados Unidos, está haciendo una cobertura de Ucrania muy diferente de la CNN y todo esto, ¿no? O sea, es mucho más crítico, ¿no? Ahí dan voz a militares del Pentágono diciendo, bueno, cuidado, porque esto no es una lucha entre el bien y el mal, hay que tener en cuenta los intereses de Rusia, ¿eh? Bueno, y hace un poco más de un año hubo una cosa parecida a un golpe de Estado en Washington, ¿no?, que tomar el Congreso. O sea que cuidado con este telón de acero transversal, porque parece que las grietas son y respecto a Rusia, otra vez, ¿no?
lo que se apunta es un régimen muy duro realmente, ¿no? Porque estas sanciones van a hacer muchísimo daño a la sociedad, ¿no? Y el otro día, antes hablábamos con uno de los doctorandos estos que está haciendo el doctorado sobre la España aislada, ¿no? De los 50, y la pregunta que todos se han planteado ahora es, bueno, estas sanciones contra Rusia levantarán al pueblo ruso contra esta dirección que ha llevado al país al desastre, o por el contrario aglutinará al pueblo ruso contra la perfidia del occidente, ¿no? Porque no es contra todos, no es Rusia contra todos, es Rusia contra occidente, ni India, ni China, ni Brasil, ¿no? El Brasil de Lula y de Bolsonaro es igual. Los BRICS están con Rusia, más o menos, no están con las sanciones. La mayoría de la población del mundo no ha apoyado estas sanciones. Esto es una cosa de Occidente y Japón y Australia, ¿no? O sea que... Pero, de momento, la sociología nos dice que, bueno, que hay un apoyo importante a Putin, pero todos sabemos que estas cosas son muy volátiles, ¿no? También pasó cuando la anexión de Crimea, ¿no? Subió el rating de Putin espectacularmente. Y 2 años después hubo una reforma de pensiones, aquello cayó espectacularmente, o sea, llegó a un 40%, desde un 80%, ¿no? Perdió una reforma de pensiones neoliberal 100% que hizo Putin y que tuvo que hacer marcha atrás porque hubo muchísimas manifestaciones. Aquí entramos un poco en otro tema, y es esta guerra de Ucrania un poco también como factor de consolidación del régimen ruso. Es un factor que los think tanks liberales le dan mucha importancia. En mi opinión la tiene, pero quizá no es lo decisivo. Yo estoy más entre la geopolítica y las enfermedades de la autocracia rusa para dictaminar todo eso. Quizá inclinándome más a la geopolítica, pero bueno, esto es una cosa que se puede discutir, ¿no? Lo que es obvio es que este apoyo tan importante a Putin en Rusia puede cambiar muy fácilmente, ¿no? La Primera Guerra Mundial comenzó con una euforia zarista extraordinaria, ¿no? La campaña de 1904 contra Japón comenzó con un entusiasmo nacional extraordinario, ¿no? Luego, cuando los japoneses hundieron la flota rusa, aquello dio lugar a la revolución de 1905, y la derrota de la Primera Guerra Mundial, junto con otros factores, dio lugar a las 2 revoluciones del 17, ¿no? O sea que cuidado con esto, es muy volátil, ¿no? Y el otro aspecto del cambio del régimen ruso, además de esta dureza, expuesta claramente en uno de los últimos discursos de Putin, que realmente fue alarmante, porque hablaba de los enemigos, del enemigo interior, de los traidores, que sabremos colocar en su sitio a los traidores al pueblo y tal. Claro, todo esto en un país que tiene el concepto este de enemigo del pueblo acuñado en su estructura genética, pues es muy serio, ¿no? O sea que puede ser... pero al mismo tiempo puede haber también una cierta evolución social en Rusia, porque este régimen putiniano que ha sido neoliberal, ahora no puede serlo, todo le empuja a que cambie hacia una configuración más china, más de capitalismo de Estado, ¿no? La diferencia entre China y del capitalismo chino y el nuestro, es que el nuestro es el capitalismo del rentista, del FIRE, ¿no? Finanzas, seguros, real estate, ¿no? Inmobiliario, y un poco del sector energético y la venta de armas en Estados Unidos, ¿no? En Europa una configuración parecida. La de China es otra cosa, es un capitalismo como el nuestro de antes, como el de aquellos Estados Unidos que subieron tanto y que hicieron la prosperidad, ¿no? Es un capitalismo productivo, con inversiones, con infraestructuras, con inversiones productivas y con un gran control estatal de todos los procesos, ¿no? Donde las finanzas están en manos del Estado y no al revés, digamos, ¿no? Pues Rusia se puede dirigir un poco hacia eso, ¿no? Hacia ese modelo, un poco más, ¿no? Y lo puede hacer obligado por las circunstancias, porque claro, si los oligarcas que tienen todos sus intereses en Occidente y sus dineros y sus tal, se lo confiscan todo allá, ¿qué tienen que hacer? Pues quizá tendrán que invertir en Rusia, ¿no? En fin, habrá que ver y habrá que examinarlo con
con mucha atención. Estamos acabando, sí, y no hemos hablado de Ucrania, que es, que es realmente el gran tema. No sé, si queréis dejamos Ucrania para las preguntas, pero si me dais 10 minutos puedo hablar de Ucrania, si no estáis agotados. Sí, sí, claro. A ver, vamos a detenernos en 3 momentos, en 3 momentos o 4. 2008, la cumbre de la OTAN en Bucarest, ¿verdad? En esa cumbre la OTAN invita a Ucrania a entrar en la alianza, y eso ocurre con la oposición de Francia y Alemania, que saben que lo de la ampliación de la OTAN a este ha llegado ya demasiado lejos, no se puede forzar más. Hay una gran discusión en esa cumbre entre Estados Unidos y Francia y Alemania, Sarkozy y Merkel, contra esa ampliación. Al final la cosa queda en que no se le invita, pero en la declaración final sí se le invita. O sea, es una cosa ambigua, ¿no? Con lo cual los rusos deducen, se le invita. En esa discusión hay unos intercambios muy duros por parte de los polacos, ¿no? Los polacos son los gallos de pelea de Washington en este tipo de reuniones, ¿no? Acusando a los alemanes de poner sus intereses comerciales por delante de la libre expresión democrática, el deseo democrático de los ucranianos, etcétera, etcétera. Pues bien, el embajador americano en Kiev, entonces, que era William Burns, actual jefe de la CIA, envía unos telegramas, esos despachos, al Departamento de Estado 2 meses antes de esa cumbre, en febrero. Sí. Y dice textualmente, Burns, la cuestión de la inclusión de Ucrania en la OTAN puede dividir al país en 2 y llevarla a la violencia, incluso a la guerra civil. Rusia se siente ahora capaz de responder de forma más enérgica a lo que percibe como acciones contra sus intereses nacionales. Pero claro, si un país desea entrar en la OTAN, ¿cómo se lo vas a negar? Es el argumento liberal y que todavía repiten los think tanks liberales. Resulta que en el 2008 las encuestas de opinión en Ucrania daban un 20% de partidarios al ingreso en la OTAN, un 37% de partidarios de una alianza militar con Rusia y un 30 y tantos % de partidarios de la neutralidad. Por tanto, lo que se hacía era continuar con lo mismo, forzar, empujar, buscar la pelea, ¿no? Provocar. No tenía nada que ver con democracia. Luego, el otro hito es la negociación del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Ucrania en el 2013, que nos ilustra muy bien qué tipo de política practica la Unión Europea, que se comporta como un imperio, ¿no? El acuerdo, habían 2 opciones, un acuerdo con la Unión Europea o un acuerdo aduanero con Rusia. Para Rusia era una cuestión de principios, porque el 40% de su comercio, del comercio exterior ucraniano, era con Rusia. Una cuestión de capital importancia, porque toda la integración euroasiática sin Ucrania perdía sentido. Los europeos le dicen al presidente ucraniano que firme ese acuerdo y les dicen que ese acuerdo es exclusivo, o lo firmas con nosotros o lo firmas con Rusia, y él les dice, no, vamos a firmarlo hagamos una cosa a 3 bandas, que participe el FMI también, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, no, o con nosotros o nada. Y eso son palabras textuales de Barroso. Tienes que elegir, ¿no? Y ese acuerdo de asociación incluye unas cláusulas en materia de seguridad y militar en las que se sobreentendía que la integración económica con la Unión Europea llevaba consigo una serie de posiciones militares y ¿no? Rusia dice, yo estoy interesado, aceptaría un acuerdo a 3 bandas, pero la Unión Europea dice no. Entonces Yanukovych, el presidente ucraniano, dice, bueno, pues sintiéndolo mucho, no. Y entonces estalla el Maidán, ¿no? La revuelta esa, que fue una mezcla, como he dicho antes, de revuelta popular, revolución fallida, ¿no? Revolución popular fallida,
y operación de cambio de régimen inducida por el exterior, ¿no? ¿Por qué revolución popular fallida? Bueno, revolución popular porque fue el pueblo el que fue ahí. Era clarísimo, ¿no? El pueblo, y entre ellos también una minoría de extrema derecha, que eran las falanges, los que iban armados, al principio con palos, luego con porras, luego con escudos y cascos, al final con armas de fuego, en fin, eran 2.000 o 3.000, ¿no? Fueron los que tomaban edificios, ¿no? Los que tiraban cócteles Molotov, los que hacían que aquello fuera imparable realmente. Tomaron los edificios emblemáticos del gobierno del centro de Kiev, ¿no? En cualquier otro país habría dado lugar a un estado de excepción inmediato, ¿no? Revolución popular fallida porque su resultado fue cambiar un sistema oligárquico por otro sistema oligárquico, ¿no? Se fue Yanukovych, que era un corrupto tremendo, que no era un político, no era un presidente prorruso, pero era un presidente de esta Ucrania oriental, que contaba sobre todo con apoyos muy mal vistos en la otra, ¿no? Salió y en su lugar pusieron a otro corrupto, oligarca, que era Poroshenko, que era la séptima fortuna del país, ¿no? Por tanto, lo único que se cambió fue la obediencia geopolítica del nuevo gobierno, ¿no? Y con esa nueva obediencia llegó a Kiev, lo que he dicho antes, el nacionalismo de Ucrania occidental, negador del pluralismo de esta bicefalía que era en la que Ucrania convivía, ¿no? Con lo cual se rompió. Entonces, unas tensiones que hasta entonces se habían gobernado más o menos bien, con cierto pluralismo, mucho más que en Rusia, se convirtieron en conflicto. Y ese conflicto dio lugar a una guerra civil, ¿no? El Maidán, este movimiento, bueno, yo recuerdo un politólogo de Kiev que me dijo entonces que él tenía la sensación, le invitaban de vez en cuando a la embajada de Estados Unidos, y me dijo, es que da la sensación de que en el Estado Mayor del Maidán tiene una sucursal en la embajada americana, ¿no? Y bueno, luego hemos visto las conversaciones de Victoria Nuland diciendo a quién hay que poner de primer ministro y a quién no y tal, o sea, esto se ha desvelado, ¿no? Aquella operación de cambio de régimen tuvo como momento culminante un acuerdo político apadrinado por Francia, Alemania, Polonia y Rusia como observadora para el cambio de gobierno y realizar unas nuevas elecciones. Pero esa misma tarde, el día siguiente, hubo un oscuro episodio con francotiradores, 60 muertos en la plaza, muertos policías, muertos manifestantes, de todos, ¿no? Y eso precipitó todo y bueno, el presidente huyó y ahí se produjo el cambio de régimen, ¿no? Esa operación, bueno, parece ser que los tiros venían del campo, de los edificios que controlaban los manifestantes, no el gobierno, ¿no? Total hubo un centenar de muertos en todo esto, en toda esta batalla de Kiev, ¿no? Centenar, ciento algo muertos, ¿no? El 10% de estos muertos, para que veáis la violencia que había, eran policías, el 10%, ¿eh? O sea que la cosa fue dura. Luego llegamos a este cambio de régimen, naturalmente, a las pocas horas el nuevo gobierno dicta una ley diciendo que quitando el carácter de lengua oficial a la lengua rusa, que era la lengua mayoritaria de Ucrania, es el ruso, ¿no? Ahora ya está casi a 50-50, pero entonces era el ruso, y claro, esto inquietó mucho a la Ucrania rusófila, ¿no? Y rusófoba, y rusoparlante, ¿no? Entonces se producen toda una serie de movimientos antimaidanes, de revueltas, que también fueron una mezcla de revueltas populares y contubernios rusos, porque los rusos enviaban agitadores a eso, ¿no? Yo los vi claramente en Odessa, identifiqué a algunos, ¿no? Claramente, eran agitadores típicos y tópicos. Pero eso no quiere decir que no fuera un genuino movimiento popular. La gente estaba asustada. Ostras, han llegado al poder los banderotzi, los que apoyan los que rehabilitan a Stepan Bandera, el líder de los ucranianos que hizo causa común con Hitler en los años 40, ¿no? Entonces, claro, esto
Solo en el Donbass hubo 350.000 muertos en la Segunda Guerra Mundial para reconquistar el Donbass a los nazis, ¿no? Claro, esto daba mucho miedo. Hubo revueltas en todos lados. En Crimea se fueron a Rusia. Se anexionaron con Rusia en una operación militar de los rusos perfecta. Ni un solo tiro, apoyo popular, limpio, que luego hablaremos un poco de esto. En otras ciudades, en Kharkov, por ejemplo, hubo protestas, pero fueron débiles y se pudo retomar la situación con policía, el nuevo gobierno aquí. Y en el Donbass hubo una guerra civil, ¿no? En Mariupol, esa célebre ciudad del sur, ¿no? Perdón, ya no está, ponme el mapa de Ucrania, por favor. En Mariupol, en Odessa primero, que yo estuve, presencié manifestaciones de decenas de miles contra el nuevo gobierno de Kiev, contra el Maidán, ¿no? Decenas de miles con banderas soviéticas, el movimiento se aplastó en sangre el 2 de mayo en una operación con apoyo policial subterráneo clarísimo, que trajo a hinchas de fútbol de otras ciudades de Ucrania, así, gente neonazis, digamos, para entenderlo, que mataron a 50 personas en la casa de los sindicatos de Kiev, ¿no? Incendiaron el edificio y murieron 47 personas, según el cómputo oficial. No hubo investigación, se tapó todo, en fin, etcétera, etcétera. En Mariupol, el 9 de mayo, pocos días después, que es una ciudad rusófila, la gente salió a la calle para festejar el aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Allí salió el ejército y mató a varios. Por eso yo me pregunto qué pasa realmente en Mariupol, qué opina la pobre gente de esa ciudad devastada, ¿no? Claro, realmente yo creo que han sufrido tal calamidad que los que tenían simpatías prorrusas no sé en qué deben estar pensando, pobres, ¿no? Pero era una ciudad que hablaba, sentía en ruso, ¿no? Eso no quiere decir que no fueran partidarios de la soberanía de Ucrania, de la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es lo que la invasión ha cambiado, ¿no? La invasión, yo creo que ha reforzado, ha sido un momento fundacional para el nacionalismo ucraniano, para este nacionalismo ucraniano bicéfalo. Todos coinciden en que quieren preservar, ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Pero también creo que en el este de Ucrania no creo que haya habido mucha resistencia popular a la invasión, ¿eh? De hecho, ya en el Wall Street Journal empiezan a salir noticias de alcaldes, ¿no? De ciudades que se empiezan a pasar a los rusos, digamos, ¿no? Que están creando estructuras de administración. Esto es algo de lo que aquí casi no se habla en la prensa, ¿no? Y bueno, eso tiene otra cara también, que es la represión y la... En fin, lo que quería deciros ya en 4 palabras para acabar es que en 2015 comienza la militarización de Ucrania. En 2014 el cambio de régimen, entra una administración pro-occidental en Kiev, y en 2015 empieza la militarización occidental de Ucrania, ¿eh? 5.000 millones de dólares entre el 2015 y 2021 de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, ¿eh? Que es una cifra extraordinaria, ¿eh? Y 10.000 soldados y cuadros del SBU, del ex KGB ucraniano, formados en Estados Unidos, en los estándares de la OTAN, durante 8 años. O sea, 80.000 soldados uniformados, digamos, ucranianos, se forman en esos años. Pues hay un proceso de militarización extraordinaria. Si podríais pulsar la otra foto, una que es un mapa de Ucrania en blau. No sé, bases... Aquesta, sí, era aquesta. Aquesta, sí. No, l'altra. Aquesta, com, és pel nom que no... És la que tens de baix, la que et surt de baix. La que et surt de baix és aquesta finestreta que tens. Aquesta, sí. Vale. Esto... La Ucrania no estaba en la OTAN, ¿verdad? Pero la OTAN estaba en Ucrania. Todo esto son bases y puntos con distintos nombres, ¿no? De la OTAN. Esto es una base... Esto es una base naval americana, al lado de Crimea, no sé si en construcción o ya acabada. Esto es una base de aprovisionamiento naval británica, ¿eh? Esto es un campo de entrenamiento
gigantesco cerca del Lviv, que mide 200 kilómetros cuadrados, 3 veces la extensión del área metropolitana de París, ¿no? Donde el 13 de marzo cayeron unos cuantos misiles rusos, no sé si os recordáis, que cerca del Lvov hizo mucha noticia, ¿no? Ahí es donde entrenaban a los voluntarios y mercenarios extranjeros que venían a luchar en Ucrania, ¿no? O sea, todo esto ha ido pasando estos años, con lo cual... Y luego otra cosa, en el 2019 Trump se retira del INF. Antes habían puesto ya bases de misiles en Polonia y en Rumanía. Ahora se retiran del INF, del acuerdo, con lo cual, si Ucrania entra en la OTAN, la posibilidad de despliegue de misiles de corto alcance nucleares en Ucrania no es ninguna locura, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado estos años, ¿no? Que decían, no, si no va contra vosotros, y iban poniendo infraestructuras, ¿no? Pues claro, entonces la alarma rusa tiene cierta base racional, me parece, ¿no? Ellos, y el Putin así lo ha dicho, consideran que esto representaba una amenaza existencial para Rusia, esto es textual, y por eso valía la pena hacer una guerra preventiva. Todos los agresores hablan de guerras preventivas, Hitler también empezó. Por cierto, en La Vanguardia del 39, de septiembre del 39, miras y te enteras de que Polonia ha atacado a Alemania. Pero por lo menos, los días después, ya empiezan a aparecer en las páginas del diario el comunicado de la Cancillería del Reich sobre lo que está pasando en Polonia, y al lado el comunicado del Ministerio de Exteriores polaco, ¿no? Con lo cual el lector, y eso en un estado que era aliado de Hitler, Hoy día no tenemos eso. Hoy día todas las páginas rusas están censuradas, no hay manera de entrar en las páginas del Ministerio de Exteriores ruso, de nada, la televisión rusa no se puede ver, en fin. Por tanto se decía, pues bueno, una guerra preventiva que evite una guerra mayor. Y lo que tenemos ahora encima de la mesa es si esta guerra menor no nos puede llevar a una guerra mayor, precisamente. Y aquí lo dejaría ya.